El presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní argumenta que primero se debe afianzar el proceso de educación bilingüe en nuestro país, antes de introducir el aprendizaje de una nueva lengua como el inglés en la educación básica. Tenemos un proceso que empezó, pero que todavía no llegó a su plenitud, y allí paralelamente ahora de manera sorpresiva se incorpora la enseñanza del inglés. Aclaro que nosotros no tenemos nada en contra del inglés. Lo que queremos primeramente es que se le dé el lugar que corresponde a ambas lenguas, el guaraní y castellano, y que lentamente y gradualmente se puedan acceder a esas otras lenguas. Nadie está en contra del inglés, pero nos llama la atención que para esto que va a ser el inglés ya se tiene todo, ya hay docentes, ya hay libros, ya hay todo, y el guaraní resulta que está todavía en el furgón de cola. Todavía tenemos que seguir capacitando docentes. Los libros son un verdadero desastre. Según un informe presentado por el Ateneo al Ministerio de Educación en junio de este año, el aprendizaje del guaraní en las escuelas presenta falencias que deben ser corregidas para que los estudiantes den mayor utilidad a nuestra segunda lengua oficial. Le planteábamos, por ejemplo, eliminar ciertos contenidos superfluos y enfatizar en el tema de la lectoescritura, en el tema de la comunicación oral, en la comunicación, el conversar. Nosotros nos metimos a mucha gramática, a muchos contenidos de análisis literario, figuras literarias y compañía que desvían pues la atención en lo que hace la enseñanza de la lengua. Nosotros creemos que básicamente el alumno que termina un tercer ciclo, o sea, en la primaria, tiene que tener un dominio mínimo de 400 palabras. Los verbos más usados, los sustantivos más usados, que con eso él pueda defenderse, que se le dé la estructura básica. Desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y la Academia de Lengua Guaraní ya iniciaron los trámites para tener un acercamiento con las autoridades del Ministerio de Educación a fin de debatir este tema.